Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Desde lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad y en tu condado, hasta lo que acontece en nuestro estado, en el país y en el resto del mundo, con una mirada crítica, sin parcializarnos y sin miedo a los temas delicados, ni más ni menos que la verdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Me salí de los estudios para darles a conocer juntos cómo quedó la restauración de la Torre de la Libertad, el rascacielos más alto que tuvo la ciudad de Miami en el año 1925. Nos ha invitado la presidenta de Miami Dade College, quien nos espera junto a la puerta de la Torre de la Libertad. Un gran honor, presidenta de Miami-Dade College, Madeline Pomariega, por recibir a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina y darnos la oportunidad de entrar nuestras cámaras aquí para conocer de cerca cómo se siente la Torre de la Libertad interna ya restaurada, lista para vivir su segundo siglo. Gracias, gracias. No, gracias a ustedes. Me siento muy orgullosa de poder entregarle la torre a nuestra comunidad. Y darnos esa visita para que nos diga ¿sí? ¿Qué ha sido lo nuevo dentro de tanta historia y que me cuenten la suya? Pues sus padres pasaron por este edificio y estuvieron en este refugio. Una historia que debe tocarle muy de cerca a usted. Para mí siempre. Y tantos, ¿no? No solamente mi familia, pero tantas familias que comenzaron su llegada a los Estados Unidos aquí en la Torre de la Libertad y llegaron con la esperanza y a luchar. Más de 400.000 familias pasaron por este edificio. Este techo, si me describe, este techo tiene un toque de madera. Toque de madera, sí, exactamente. Es el original de 1925, todo se restauró. También esta lámpara de arriba, este chandelier, es de nuevo lo que empezó y comenzó este edificio en 1925. Los pisos igual también. De piedra. Una restauración hecha a semejanza del chandelier que estaba aquí en el 1995. Invíteme a la otra planta, que justo es ahí donde se encuentra parte de la exhibición inicial de la Torre de la Libertad, recién restaurada con 25 millones de dólares y que está abierta al público, aún no, pero muy pronto lo va a hacer. Nárreme un poco de lo que está teniendo lugar aquí dentro. Vemos réplicas de la Torre de la Libertad. Muy importante, este salón sí fue el salón del refugio. Queríamos recrear el refugio y lo hacemos en el segundo piso, pero en este piso queríamos tener este gran salón, esta belleza, para poder seguir trayendo la comunidad, hacer aquí diferentes eventos educacionales. Pero lo que hicimos es que recreamos 6 torres. Cada una de las torres es un momento, un tiempo en Miami. Esta primera torre, por ejemplo, es cuando Julia Tuttle encuentra Miami y Henry Flagler trae el tren, que el tren está aquí al lado de la torre. La próxima torre es la visión que tuvo el Governor Cox, que había corrido para presidente de los Estados Unidos y decidió, no ganó y vino para Miami y quería hacer esta torre para poder poner el periódico, el Miami Daily News. El Miami Daily News, que es como se establece este edificio inicialmente, es por un periódico. Exacto. En 1925, si se presiona ese botón, cada uno cuenta una historia. Cuenta la historia. Y te da imágenes que vienen de los archivos, para que todo el mundo pueda ver exactamente ese momento, transportarse al momento de 1925, cuando sale el primer periódico, que eran 504 páginas, pesaba 7,5 libras y tocaba la historia de Miami. Había que llevar un carrito para comprar el periódico. Tenemos 3 torres más. Aquí esto también pudimos restaurarlo y es original al edificio. El edificio tiene un estilo, estaba escuchando en una de estas historias de las torres que tienes aquí, tiene estilo
Morocco, italiano y Sí, español. español. Muy inspirado por Giralda. Por Lo la ves Giralda de también, Sevilla. exacto. Y lo ves también en el Biltmore. Stern Weaver eran los architects que también hicieron parte del Biltmore. Por eso que ves esa continuación. Similitud que tiene, Sí. claro. Esta es el refugio. El refugio, Es por como donde tal, entraron mis padres y ahí ves exactamente la puerta, la entrada. la entrada. Después este salón, ves las ventanas. La estación de información era este salón. De manera gratuita. Sí. Ahora, una pregunta, me hablabas, por aquí pasaron tus padres. ¿Qué te contaron tus padres? ¿Qué guardas de esa historia que te hicieron? Tantas historias, ¿no? Yo pienso que Waldo, no solamente que pasaron por aquí, los servicios que recibieron, el abrigo que le dieron para ir para ese tiempo Texas, después para Nueva York, después llegaron a Miami y la lucha era traer mis tías y mis tíos y abuelos y tengo tantos lindos recuerdos de dormir en un pim pam pum porque llegaba una tía, un tío de Cuba, Claro. entraban por aquí, seguían a nuestra casa. Yo creo que me llevo eso tan profundo en mi corazón que nosotros luchamos, que una familia como tantas familias que llegaron a luchar, siempre con una esperanza que Cuba fuera libre, pero después de meses y años se dieron cuenta que este era el país que lo había aceptado y que le habían dado las bienvenidas y que iban a poder hacer sus sueños una realidad aquí, luchando y trabajando. Mi mamá vino al Miami-Dade College en el 71 a estudiar inglés y a hacerse maestra. Trabajaba en la factoría, en La Suave y en Hialeah y vino a hacerse maestra. No solamente la torre, pero también el Miami-Dade College le abrió las puertas a tantos, Manny Medina, tantos que pasaron por estas puertas del college y han ahora sido unas contribuciones a nuestra comunidad, que hay una sala, el Skylight Room arriba, en cual hablamos de toda la marca que ha hecho los inmigrantes en Miami, en esta ciudad tan bella. Que los acogieron aquí, pero muchos de ellos pues también contribuyeron con esta restauración. Sí, Y fueron parte del comité de la restauración de esta torre. Tus padres son muestra de que el que entró aquí a Estados Unidos y que fue acogido en este centro, pues vino a luchar y a sacar adelante a la familia. Y es el caso de que tiene una hija que hoy puede contar que sus padres estuvieron aquí, pero su hija es la presidenta de Miami-Dade College. Emocionante, emocionante historia. solamente Dios y solamente en los Estados Unidos. Presidente Madeline Pomaría, presidente de Miami-Dade College, seguimos en este recorrido en la Torre de la Libertad, recién abierta tras esa inauguración que duró 2 años. Le veía ahora en el teatro, en la planta de abajo, junto a Silvia Iriondo, mirando este espacio. Hábleme un poco de ese lugar aquí dentro del edificio. El teatro, de verdad que la exhibición de la libertad, como se llama esta exhibición, empieza con el teatro. Y el teatro es de verdad la historia de Miami, de la torre, de cómo empieza la torre y cómo después es el refugio y cómo el exilio cubano ha contribuido a esta comunidad. Y quiero que todo el mundo que pase se sienta en ese teatro y pueda ver esa historia. Hay una torre en la planta baja que narra el origen de este edificio, este primer rascacielos que tuvo Miami de 17 pisos. ¿Cómo llega hasta acá? Su historia inicial. ¿Quién lo tenía en sus manos? Lo tuvo por muchos años, ¿no? El Miami Daily News. Después cerró, se convirtió en el refugio, que fue el Departamento de Estado, que le paga renta, ¿no? En ese tiempo para establecer el refugio, imagínense de eso. Después de que cierra el refugio, el edificio se cierra y pasa muchos años que está abandonado. Después llega la familia de Jorge Mas Canosa, sus hijos, Jorge Mas y José Mas, y en el 1997, ya pasando su padre esa enfermedad
que muere él de esa enfermedad, compran la torre y rescatan la torre. Y yo creo que eso comienza este momento, esta llegada. Después ellos tuvieron la torre por muchos años. Celia Cruz cantó En caso no regreso en la puerta de la Torre de la Libertad. También cuando murió, su celebración de vida fue aquí. Después la familia más se la vende a Pedro Martin, a su familia, a Terra Group, que es Pedro Martin, David Martin, su hijo, y ellos en el 2005 donan la torre al Miami-Dade College para establecer este museo que nunca se había hecho. Se habían partes, pero no se habían hecho, y yo creo que estoy muy orgullosa de poder cumplir con esa visión que tenía Pedro Martin, que la historia de la lucha de la libertad fuera dicha aquí en la Torre de la Libertad. Él pudo venir hace unas semanas y estaba emocionado viendo que esa visión se cumplió, que hoy esta exhibición que se llama Libertad cuenta esa historia tan importante. En este piso hay 4 salas, vamos a verlas a continuación y vamos a ir de una a fondo. Son 3 sobre inmigración y una sobre fútbol. La primera y única en Estados Unidos. Vamos a ver esas salas. Esta primera sala, ¿cómo se establece? En el 1925, esta sala es donde se imprime el periódico. Por eso que tenemos aquí los 3 periódicos. El Miami Daily News es el que se hacía aquí, pero el Miami Herald y el Diario Las Américas, todos contaron la historia de Miami y todos siguen contando esa historia de Miami. Cuando uno mira para arriba, ve las reflexiones de Miami y cada de las paredes tiene diferentes historias de Miami. De Max Alvarez a Gus Machado, al Dorado. Se pone esto y escucha la historia de Manuel Capó. Aquí sigue si es la historia de Max Alvarez, la historia de León Medical Centers. Todas estas historias, la historia de Gloria Emilio Estefan, la historia de Felipe Valls y Versalles, todas estas historias son lo que han hecho Miami, esta ciudad tan mágica. Y queríamos que en esta sala que se contaba la historia de Miami por el periódico, la contáramos hoy así, en esta manera. Las voces de Emilio y de Gloria se preservan aquí en este museo. Sí. Vamos a la próxima sala. Esta sala cuenta la historia de Cuba. Comienza que Cuba estaba prosperando, que Cuba era una Cuba que tenía más teatro que la ciudad de Nueva York. Después llega Fidel Castro, el comunismo, y después la historia de la salida. Y lo que queríamos capturar aquí es las maletas. Todo el mundo se fue con una maleta y lo dejó todo atrás. Y por las voces de las personas que entrevistamos, lo van explicando esos momentos, su niñeza, a su momento de irse. Narra esa historia y las voces que se escuchan. Exactamente. Son de esas personas y la entrevista. El título justo de la sala, Leaving Cuba, o sea, dejar Cuba. Dejar a Cuba, y aquí se habla, ¿no? Que dejar a Cuba no fue algo que nadie escogió, se tuvo que hacer, porque el comunismo había llegado. Pero se habla de la Cuba que estaba prosperando, una Cuba moderna, y una también Cuba republicana. Una Cuba libre. Y después se cuenta esas historias de las personas como Inés María Suárez, que no se quería ir y sus padres le dijeron que los teníamos que ir. Remedios Díaz Oliver, que no quería irse tampoco, dijeron que esto iba a pasar 2 o 3 meses, que no había país comunista, ¿no?, a 90 millas de los Estados Unidos. Esos Remedios cuenta como todo el mundo se equivocó. Totalmente. Y eso es lo que queríamos hacer nosotros, las voces de las personas que pasaron por esos momentos. Maribel Malvin, que habla de, fue un día tan triste en su vida. Ernesto Ferey, me tuve que ir, me robaron mi casa. Esas son las voces de ellos. Y queríamos que cuando pasaran por esta exhibición
que es el principio de libertad, entendieran Cuba, la Cuba libre, que pasa en una dictadura y que difícil fue salir. Para que no se borre ese momento que ellos le llaman la llamada revolución, que es la verdadera involución de un país. Y que aquí en este Museo de la Torre de la Libertad va a quedar la historia para que aquellas personas que no la vivieron, pues la conozcan. Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Desde lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad y en tu condado, hasta lo que acontece en nuestro estado, en el país y en el resto del mundo, con una mirada crítica, sin parcializarnos y sin miedo a los temas delicados. Ni más ni menos que la verdad. Seguimos y aquí son los viajes desde Cuba. Aquí son todos los viajes. Freedom Flights, pero en Mariel. También los balseros, el tiempo que el Orange Bowl también fue el lugar a donde venía todo el mundo que llegaba del Mariel, ¿no? Y queríamos darle ese momento que todo el mundo vino por diferentes maneras, ¿no? Y diferentes etapas. Exactamente. Pero haciendo lo mismo, escapando de esa terrible, mal llamada revolución, de esa terrible represión, donde nos quitaron todo, que fue el derecho a expresarnos, el derecho a ser libres, y no ha sido uno. Esto muestra que son cientos, más de 400,000 personas pasaron por este edificio, pero todo Estados Unidos está lleno de inmigrantes de Cuba. Aquí es la parte de Operation Pedro Pan, de los 14,000 niños que salieron de Cuba como niños y tuvieron que llegar a los 45 minutos como adultos. Aquí pueden venir y buscar su nombre de su tío, abuelo, hermano. Qué interesante. Y pueden ver las fotos. So aquí si subes, puedes ver aquí la historia de Tony Arguiz. Y aquí están las fotos de Tony, que llegó el 24 de marzo de 62. Y cuenta que al fin él se dio cuenta lo que había pasado y comenzó a llorar, pero que esos valores le han enseñado hoy a ser el hombre exitoso que es hoy. Pero aquí está Willy Chirino, Max Alvarez, el señor Codina, están todos aquí, todos pueden venir y buscar. Todos aquellos que emigraron bajo la operación Pedro Pan y que tuvieron que hacerlo muchos de esos niños solos, hasta que luego más tarde se reunificaron con sus familiares. Sí, y muy importante el Monsignor Walsh, que fue para todos ellos un padre, fue un mentor, fue alguien que amó todos esos niños como de él, ¿no? Yo creo que es tan importante contar esa historia de Monsignor Walsh en ese momento. Pasemos a ver el otro espacio que aún sigue reflejando imágenes de aquel momento aquí dentro en la torre donde venían a ser recibidos. Es este, ¿no? Sí, aquí Este es a el donde... registro. Exactamente, y entonces recreamos ese salón de abajo, que hoy es un salón lindo, ¿no? Sí. Era el refugio. El piso es el mismo, los colores de la pared, ese sign que decía bienvenidos a los Estados Unidos, Comité de Rescate Internacional, era exactamente igual. Por las fotos recreamos ese espacio. Revivir este momento debe ser, para aquellas personas que pasaron por aquí, debe ser fuerte, debe de ser un momento de mucha tristeza, porque en aquel momento que hacían estas filas y se sentaban aquí a esperar a la ayuda que se les fuera a dar o la guía que se les fuese a dar, pues sentían mucha incertidumbre, y que hoy, tantos años después, ya se ven en un mejor lugar y digan no fue en vano. No fue en vano. Silvia en este momento lo vio por primera vez. Su mamá trabajó aquí, la historia de Silvia, ¿no? Se sentó y nada, emocionada de ver este momento. Primeramente que estamos contando esa historia que para ellos es tan real. José Paneda trajo
ese nombre de ella, él lo tenía guardado en la casa y cuenta la historia de su mamá que trabajó en el refugio desde que abrió hasta que cerró. Y ella entrevistaba a 60 familias todos los días. Y cuenta él la historia de su mamá, tan importante. So, esta parte es un cuarto Ahí que es están las imágenes, esa sí. recreación de refugio. Ahí se escuchan las voces. Es un lugar que pueden venir a conocer esa historia de las voces de las personas que lo vivieron. Exacto. Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Desde lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad y en tu condado, hasta lo que acontece en nuestro estado, en el país y en el resto del mundo, con una mirada crítica, sin parcializarnos y sin miedo a los temas delicados. Ni más ni menos que la verdad. Nosotros entrevistamos a la mamá de Danette Linares y ella los donó la máquina de coser. Y pensábamos que era tan importante porque esa máquina de coser, todos crecimos en una casa que tenía esa Singer y también tantos como mi mamá y mis tías empezaron una factoría en Hialeah, que esto es un homenaje a todas esas mujeres que llegaron a luchar para sus familias. A trabajar en lo y que a fuese. trabajar en lo que fuera. Mi mamá era maestra y llegó a trabajar en la factoría hasta que se pudo hacer maestro de nuevo en este país. Y esa historia se repite tiempo por tiempo. ¿Cuántos de nuestras tías y abuelas estaban horas detrás de un Singer para poder contribuir a su familia? Y aquí, Hermán González pasó por la Torre de la Libertad. Sí. Y esto es una exhibición de pañuelos blancos bordados para todos esos abuelos y padres. Los padres y los abuelos cubanos de antaño no podían salir a la calle si no tenían un pañuelo de tela bordado o no bordado, pero ese pañuelo de tela era como parte del traje Sí. de un cubano. Ese es el homenaje. Y aquí a donde están todas esas historias, es donde se puede uno buscar la historia de cualquier persona, que aquí son familias que han venido. Aquí Luis Botifol, seguimos, ¿no? La familia González, la foto de Belio González, café de súper rápido, que también, como estaba diciendo, de un día al otro se lo quitaron y a venir a Le luchar expropiaron todas sus aquí. propiedades. Exactamente, y esas son las historias que lo están trayendo la comunidad, historias de nuestras familias, y queremos que aquí sea un lugar que esos datos se puedan mantener y preservar para poder enseñarle a la próxima generación y la próxima generación después, que no sean historias que se vayan a perder. Que quede viva aquí dentro. Sí. Esta mesa, hicimos esto para recrear este momento, pero Que también la mesa original está en fotografías ahí, se ve en esta pared, por favor. Y esta que queda dentro de la sala es a semejanza de la original y de ese momento. Muchas de estas personas tenían sus tierras, tenían sus fábricas y se las expropiaron. Exacto. Les pusieron empleados de momento así de pronto y le dijeron, y si no te gusta, pues te vas. sí. Y eso fue lo que muchas de estas personas tuvieron que hacer para poder escapar de esa represión del castrocomunismo. Sí, aquí yo creo que ves también caras de agradecimiento para este país, agradecimiento para el refugio, que fue como un gran abrazo, que lo dio esos servicios de médico. Aquí contamos los diferentes servicios que recibieron las personas que entraban por la Torre de la Libertad, no solamente los niños que le daban para colorear, si se iban para un lugar de frío, un abrigo, los servicios médicos, el libro de receta y la comida. Y aquí puede
las personas que vengan a visitar, estudiantes que quieran aprender, pueden aquí ver exactamente cómo se le daban esos servicios. Había un sign que decía que médicos necesitaban médicos, ¿no? Y decía, doctors needed, no US license required, porque los médicos cubanos podían trabajar aquí y practicar aquí, pero no afuera de la torre. Y ese gran salón de baile tan bonito que tienes con todas las columnas, lo dividieron en despachos muy pequeños. Para realizar estos pequeños consultorios. Exactamente, y esa es la voz y la entrevista de Rafael Peñalver. Presidenta, escuchar la voz de su padre ahora mismo. ¿Qué le trae de memoria de ese momento que él lo vuelve a vivir al narrarlo? Los sacrificios que no los contaban, pero lo estaban viviendo para nosotros tener esta vida que este país lo dio a nosotros. Yo creo que en todas esas historias se escucha la voz de los sacrificios de luchar y de comenzar una vida nueva y de ayudar a sus hijos. Aquí Carlos Migoya, que hoy es el presidente de Jackson, habla de en 1958 con su madre entrar en un carro y llegar a Miami. Aquí, mira todo. La voz de Willy Chirino. Willy. Pero ¿qué pasa? Es una sala que guarda las voces del exilio. Y esas voces que narran la historia hoy, porque ya se ve desde lejos. Pero como decía, los sacrificios no se lo contaban a los hijos para no transmitirles el sufrimiento. Exacto. Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Desde lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad y en tu condado, hasta lo que acontece en nuestro estado, en el país y en el resto del mundo, con una mirada crítica, sin parcializarnos y sin miedo a los temas delicados, ni más ni menos que la verdad. No hay mejor lección de la historia de los exiliados cubanos que esta. Esto es un compendio sumamente completo de todo lo que se resume en la palabra exilio cubano. Y esta es la cuarta sala que se llama Unidad, la única en Estados Unidos, una sala dedicada al fútbol. Sí, hicimos un acuerdo con FIFA y pensábamos que era tan importante que en el 2026 Miami va a poder traer algunos de esos juegos de la Copa Mundial. Que aquí, al lado de Libertad, viera una exhibición que se llama Unidad. Por los ojos de fútbol estamos unidos. Hay cosas que lo unen, la música, sí, una película buena, un libro fabuloso y esta exhibición y el fútbol. El soccer. Y aquí el soccer, el fútbol, los deportes unen a las personas y queríamos que al lado de Libertad fuera unidad. Unidad. Tiene toda la historia de la Copa Mundial y tiene todos los países y tienen las pelotas de cómo los niños en diferentes países juegan fútbol. No todos tienen el privilegio de contar con una pelota de soccer profesional o de juguete. Exactamente. Bueno, es un momento muy oportuno y un lugar muy ideal para conversar con la presidenta de Mar por Cuba, Silvia Iriondo. Silvia, bienvenida ni más ni menos con Yelenis Reina. Gracias por permitirnos esta invitación aquí a la Torre de la Libertad. Gracias a ti por invitarme, porque yo cuando entro a este recinto, un lugar icónico, un lugar trascendental para la historia del exilio cubano, no puedo dejar de emocionarme, porque me vienen a la mente tantos recuerdos, tantas enseñanzas, tantos testimonios, que de verdad es para mí un sentimiento encontrado. Por un lado, me llena de orgullo esta renovación de la Torre de la Libertad, a la cual nosotros llamábamos también el refugio. El refugio. Y por otro lado también, pues me conmueve estar aquí de nuevo
después de 64 años. Tu mami trabajó aquí dentro, Silvia Medina de Gaudí, y trabajó, como explícanos esa parte y ¿Cómo cómo no? conoces dentro del edificio. ¿Cómo no? Mami comenzó a trabajar para el Comité de Rescate Internacional, una de las agencias que ayudaban a los refugiados cubanos. En realidad, la primera agencia que abrió sus puertas en Miami en el año 60 para ayudar a los refugiados cubanos cuando estaban Todos los que llegaban a todos en los ese que llegan momento. antes de que hubiera ningún programa oficial del gobierno De de los ayuda. Estados Unidos de ayuda. Mami, yo trabajaba en el Comité de Rescate Internacional como semi-voluntaria y dejé de trabajar con ellos para que mami pudiera comenzar a trabajar. Y ella trabajó con el Comité de Rescate Internacional durante 30 y pico de años, los años del 62 al 74, en que funcionó la Torre de la Libertad como el Refugio. centro de acogida. la acogida a los refugiados y la ayuda a los refugiados cubanos, hasta las otras oficinas donde se mudaron posteriormente para seguir con el programa de ayuda a esos refugiados. Me contabas que estuviste en este lugar. Estamos ahora mismo de frente a donde estaba esa tarima, donde el gobernador pues hizo esa donación importante para que esta restauración fuera posible. Sí. Nárrame un poco ese momento. Bueno, el momento fue muy emocionante porque obviamente llegamos, esto no estaba como lo estamos viendo hoy en día. Totalmente modernizado. Y fue, exacto, y fue una noticia maravillosa saber que esa historia se rescataba, porque es importante rescatar esa historia, porque es una historia de la búsqueda de la libertad, del exilio cubano, de los cubanos que salían de Cuba para sacar a sus familias, para evitar que fueran adoctrinados por el comunismo, niños que salieron también sin sus padres precisamente, solos En la temiendo operación eso. Peter Pan. Exactamente, y al mismo tiempo recoge para la historia la generosidad de los Estados Unidos de América, que abrieron sus puertas y sus corazones para ayudar a los miles y miles de refugiados cubanos que llegaban diariamente a nuestras costas. Quiero decir que llegaban desprovistos de todo, menos de la determinación y la esperanza de que fuera algo temporal, de que pudieran volver a Regresar una tierra Cuba de libre. libertad. Y hasta hoy eso no ha sido posible. No ha sido posible. Sin embargo, los ejemplos de esos refugiados, de esas familias, los testimonios, yo trabajé en el Departamento de Bienestar Social del Estado de la Florida, que también tuvo sus oficinas acá en un momento, y me tocaba el Departamento de Inscripción, o sea, que por mí y el personal de ese departamento pasaban las familias, las personas que venían solicitando ayuda, que no solamente era económica, o no a veces era económica, sino que era de orientación, de trabajo, de reubicación a familias, a otros lugares donde a lo mejor había más oportunidades de trabajo, dispensario médico, donde médicos cubanos que no podían ejercer acá, pues proveían servicios a los refugiados. Había dentistas, Miriam Bosch dirigía la parte médica de aquí mismo, Dentro de la torre. dentro de la torre. O sea, en ese departamento de inscripción yo tenía que coger los datos de la persona o las familias. Y las historias que llegaron a ti en ese momento, nárrame algunas, conmovedoras, tristes, pero que tuvieron un camino de solución dentro de este edificio. De todas te voy a narrar una que me impactó tremendamente. Me tocó entrevistar a una señora mayor, vamos a decir cariñosamente una viejita, como yo ahora. Para nada. No, pero una viejita. Y me tocó entrevistarla. Y esa señora había logrado escapar de 2 países donde el comunismo había llegado. Y había ido a Cuba. Qué horror. Y era la 3.ª vez que tenía que abandonar Exiliarse. lo que había sido su casa
para exiliarse en un lugar de libertad. A mí aquello me conmovió enormemente y yo creo, Yelenia, que parte de lo que yo he sido en mi vida y a lo cual he dedicado mi vida en la defensa de la libertad, de los derechos del pueblo cubano, es en cierto modo un resultado de esos cubanos, de esos testimonios, de esas familias con hijos, de esos hombres de negocio, mujeres también, y madres que perdieron todo, que vieron sus casas, sus negocios, sus trabajos, su vida desaparecer en un momento y con un gran determinación y dignidad volvieron a empezar, llegaron acá sin nada y han sido parte de lo que ha sido el crecimiento de esta comunidad de nosotros, de esta ciudad de Miami, y ha sido un ejemplo, sinceramente, en general, de lo que es la perseverancia, de lo que es la dignidad, de lo que es la decencia. Y voy a hacer un cuento, porque en esa oficina de inscripción llegaban las personas y, por ejemplo, estos eran los testimonios. Vengo para entregarles este cheque. Ya conseguí trabajo, ya no lo necesito. Qué Muchísimas gracias por la ayuda que me dieron. O sea, era Venían algo... sin nada, pero venían con principios definidos, con principios morales, de que no venían a robarle ni a quitarle nada a Estados Unidos, sino venían a buscárselos por sus propias manos. Y con una gratitud enorme al programa que le había dado un chance, que los había ayudado en los momentos que más lo necesitaban. Obviamente también estaban los alimentos que daba el refugio, la carne enlatada, la leche en polvo, el peanut butter, La mantequilla de maní. la mantequilla de maní. Aquí venía, la historia que escuché en el corte de cinta, en la inauguración de Emilio Estefan, dice que venía aquí a buscar mantequilla de maní. Sí, y, Él lo recuerda. Y la historia de las mamás que hacían maravillas con todas las cosas que le daba el refugio. Claro. Y yo me acuerdo, y es una anécdota, ¿no? Que en casa nosotros mi padre estaba involucrado en lo que era la lucha por la libertad de Cuba. Mi madre trabajaba con los refugiados. Yo también trabajé aquí, mi hermana Ailín también trabajó aquí en La Torre y mi prima Mary Lilian Cancio, además de muchas amigas, también trabajaron aquí. Y yo recuerdo que en aquel momento vivíamos en la 51 Avenida, pegado a la calle 8. Acuérdate que había huelga de ómnibus. Antonieta Fonde Gorrín, maestra mía de Cuba, íntima amiga de mi madre, tenía carro, vivía en Westchester, nos recogía a todas a la avenida para aquí, para la Torre de la Para llegar Libertad. acá. Y el carro parecía, de momento empezaba a salir gente y gente y gente. Pero Parecía bueno, un autobús, pero era un auto que había recogido muchas personas. No, increíble. Pero te cuento esto porque en casa teníamos en un momento como una alcancía, Sí. que era un payaso. Y todos los días nosotros decíamos, cuando había que ir a comprar algo al grocery, decíamos, ríe payaso, ríe, porque no había. O sea, trabajábamos. Una especie Ese de ordeñar al payaso. Exacto, ese invierno, el frío, yo no sé si era porque llegábamos de Cuba, del Y lo trópico, sientes muy con fuerte. un calor, el frío nosotros titiritábamos. Y obviamente no había dinero para comprar los calentadores. Y los periódicos ayudaban mucho. Son calientes. El papel Son que ahora está. calientes. Pero bueno, son cosas que recordamos hoy, a 60 y pico años después, pero que yo creo que formaron lo que es el aprecio a la libertad, el aprecio a la determinación, el aprecio a que si uno trabaja, uno puede llegar, porque los ejemplos que han habido aquí de trabajo, de personas que empezaron de nada y que hoy en día son parte del triunfo y el éxito de esta comunidad.
y lo podemos ver en todos los lugares, en la construcción, en los colegios, en todo siempre vemos a uno de esos refugiados, a uno de esos niños de Pedro Pan, que han sido exitosos, que han devuelto a la comunidad también lo que ellos recibieron. Así que para mí es un encuentro con el pasado y yo siempre digo que la historia hay que contarla, que la historia tiene que quedar para las futuras generaciones. No fue fácil, no fue nada fácil, pero tuvimos apoyo y tuvimos esperanza y tuvimos determinación. Y nuestro exilio era uno, unido. Nos ayudábamos los unos a los otros. Íbamos al aeropuerto a esperar a los amigos que llegaban. Si alguien necesitaba una cama, hacíamos de trizas corazón para poderlos ayudar. Exacto. No hay nada difícil en este país. El que quiere, lo logra. Este edificio guarda una gran historia, demuestra de ello. Pero este condado tiene más del 50% de sus residentes no nacieron aquí en Estados Unidos. Es la muestra de que aquí dentro, en Tierra de Libertad, se puede crecer. Muchísimas gracias, Silvia Gracias Iriondo, a ti. presidenta de Mar por Cuba. Un gran placer. Para mí es otro. Gracias. Te quiero. Me despido de este ni más ni menos con Yelenis Reina desde la Torre de la Libertad con mucha enseñanza. No es solo un museo para aquellos que escaparon de la represión, de las dictaduras como nicaragüenses, cubanos y venezolanos, sino para todo aquel que quiera conocer la verdadera historia de los exiliados aquí en el sur de la Florida, en Miami y en todo Estados Unidos. El museo abre las puertas para el público el próximo 15 de octubre. Gracias por ver este ni más ni menos. Suscríbase y continúelo viendo también en el canal Mega TV. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo encuentro. Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Desde lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad y en tu condado, hasta lo que acontece en nuestro estado, en el país y en el resto del mundo, con una mirada crítica, sin parcializarnos y sin miedo a los temas delicados. Ni más ni menos que la verdad.